Esta predicación la titulé El árbol de la vida. Y vamos a comenzar en el capítulo 2, versículo 8. Génesis, capítulo 2, versículo 8. El inicio, cómo comienza y vamos cómo termina el ser humano. O sea, si nos ponemos atentos, Dios nos va a hablar y Dios nos va a enseñar muchas cosas que el ser humano no entiende. Pero aquí fue el inicio del ser humano. Es el Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. Y dice la palabra de nuestro Señor así: Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y ahí puso al hombre que había formado. 9. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Veamos cómo nuestro Señor, Él hizo todas las cosas. No es que nosotros las hayamos hecho, no. Simple y sencillamente las estableció para que nosotros disfrutáramos de lo que Él hizo. El problema es que nosotros no hemos entendido y comprendido por qué nuestro Señor las hizo. Y siempre nosotros somos los que nos oponemos a lo que Él ya estableció. Y siempre estamos tropezando con la piedra, que es Jesús, siempre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos religión, tradición, costumbre, traen mitos, artimañas que no te van a ayudar para que conozcas el plan y el propósito por el cual nuestro Señor nos ha llamado a tener una comunión con su Hijo Jesús. Es una comunión, es una religión. Y en la medida que tú tengas esa relación con tu Señor, Él te va a enseñar. Él tuvo y tomó a 12 que eran discípulos, después fueron maestros, porque aprendieron lo que Jesucristo les enseñó. Y con esos 12 hombres, excepto Judas, lo que hoy en día se conoce en el mundo entero de la palabra de nuestro Señor, el evangelio del reino de nuestro Dios. Son millones de millones que han escuchado y que han obedecido los mandamientos, estatutos y decretos que nuestro Señor ya estableció en su palabra. ¿Sí? Y estos son para todos aquellos que realmente tengamos un corazón agradecido, porque muchos son malagradecidos. Y ellos siguen haciendo lo que quieren, viven como quieren, pero tarde o temprano van a pagar las consecuencias. Veamos que Dios hizo todo nuestro Señor. Hizo el huerto del Edén, hizo el árbol de la vida, hizo el árbol del bien y del mal, del conocimiento. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Tomó del árbol del bien y del mal. Y cuando comió ese fruto, se les abrieron sus ojos. Entonces ya supo discernir cuál era lo bueno y cuál era lo malo. Pero la desobediencia es pecado. Y cuando entró el pecado en su vida, en su persona, se vieron desnudos, porque ya estaban desnudos. No era que estaban con ropa, no, estaban desnudos. Pero la inocencia en la cual ellos vivían no les permitía ver su cuerpo. Cuando entró el pecado, fue cuando se vieron desnudos. Y les dio vergüenza, y por eso fueron a buscar las hierbas para cubrirse sus partes íntimas. ¿Cuál fue la causa de siempre hacer lo que a nuestro Señor Jesucristo no nos ha mandado a hacer? Nosotros queremos tener y tomar el control de cosas que no nos corresponden, porque nuestro Señor ya lo estableció todo, y por Él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces mejor hay que entrarle por la derecha, tal y como Él lo estableció. ¿Para qué? Para que Dios bendiga el fruto de nuestro trabajo, Dios vele por nuestra familia, Dios bendiga nuestro trabajo. Queremos su bendición, hay que ser obedientes. Aquellas personas que no han sido obedientes, ¿cómo han terminado? Ve al rey Saúl, ¿cómo terminó? ¿Cómo Dios lo levantó? ¿Y la desobediencia a dónde lo llevó? A consultar a la bruja de Endor. ¿Sí? Después de que Dios lo levantó,
de la nada. Y así hay multitudes que Dios nos levanta de la enfermedad, Dios nos saca del lodo cenagoso, Dios nos saca de donde estamos cautivos, en la droga, con un propósito, para obedecer lo que Él nos está demandando a través de su palabra. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 21, es en el capítulo 3, versículo 21 de Génesis. ¿Ya lo tienen? Dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. 22. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Sí. Cuando comieron el árbol del bien y del mal, ¿quién los engañó? Desde el principio, cómo se han movido las potestades infernales de Satanás. Hasta hoy en día, nada es nuevo. Esto es desde el inicio. Hasta el final va a ser lo mismo. Lo malo con lo bueno. Hasta que nuestro Señor venga y entonces deseche toda obra de Satanás. Sí. Y que ya no va a haber maldad, que ya no va a haber muerte y que va a haber una vida eterna. Entonces esa fue la causa por la cual nuestro Señor los sacó del Edén. ¿Por qué? Porque ya habían entrado en pecado. Y si estiraban la mano para comer del árbol de la vida, no iban a morir. Sí. Porque Dios nos diseñó eternamente y para siempre. No para que viviéramos en el pecado, no. O sea, para que fuéramos eternamente sin ver muerte. Pero la desobediencia nos trajo la muerte. Sí. Y ahora, en estos tiempos, va a ser a través de lo que Él nos va a enseñar a través de su palabra. El árbol de la vida, ¿quién va a vivir si no está injertado en ese árbol? Una rama, una hoja va a perecer. Tenemos que estar entrelazados en ese árbol. Y ese árbol es Jesús. Él es el dueño y el autor de la vida. Él es la vida. ¿Sí? Y si nosotros nos unimos a Él, esa vida nos va a alcanzar hasta la eternidad con Él, porque el otro también va a pasar la eternidad también, sufriendo, llorando, ¿sí? Crujiendo los dientes. ¿Y a causa de qué? De la desobediencia. Por eso es importante que nosotros aprendamos de lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra. El árbol de la vida es nuestro Dios, por eso Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Si nosotros somos el barro y no lo ponemos en las manos del alfarero, ¿qué puede hacer el alfarero? No puede hacer nada. Sí. Él tiene que tenernos nuestra vida en sus manos para que empiece a diseñar el plan y el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Para que Él nos enseñe, nos dé sus promesas, que nos enseña que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Para que nosotros la tengamos, tenemos que estar bajo sus mandamientos, estatutos y decretos. Si nosotros no nos sometemos a sus palabras, nosotros no vamos a tener respaldo en el día de la prueba de nuestro Dios. Y lo demás va a ser una religión, una tradición, una costumbre. Por eso es fundamental que nosotros entendamos que solamente con Él vamos a lograr lo que Él ya tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. No que nosotros lo vamos a hacer en nuestra fuerza, no. Él ya tiene preparado qué es lo que va a hacer con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que su nombre sea exaltado y glorificado. No es que nosotros seamos muy fuertes, no. Es porque Él ya tiene preparado todo desde antes de la fundación del mundo. Y en su momento Él lo está haciendo en la vida de la persona o de la iglesia. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Que fuera de Él nada podemos hacer. Pero con Él somos más que vencedores. Con Él tenemos una vida eterna. ¿Sí? Y tenemos que limpiar y lavar nuestras ropas. ¿Cómo? Confesando nuestros pecados. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia, mas quien los encubre, no prosperará. Nosotros sabemos qué hacemos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos.
Y nosotros tenemos que, a través de esa relación, esa comunión, tenemos que abrirle nuestro corazón. Si hemos pecado, si hemos tomado decisiones equivocadas, para así ir creciendo. ¿Sí? Porque si no crecemos, es porque Jesús no está en la vida de aquella persona o familia. ¿Sí? En las manos de Jesús nada se queda igual. Tiene que haber un crecimiento paulatinamente, unos más rápidos y otros más lentos, pero tiene que haber ese crecimiento. Cuando Jesús llega, el entorno cambia, la familia cambia, la persona cambia. Y es donde nos vamos a dar cuenta que Jesús está obrando y trabajando, porque Él es el constructor, ¿sí? Él es el que edifica. ¿Quién es el destructor? Satanás es el que destruye. ¿Cómo nos tenía cuando estábamos en el mundo? Todos confusos, todos enfermos, todos débiles. Pero llegó Jesús, que es el doctor, y empezó a restaurar, a regenerarnos, a restaurarnos, ¿sí? Para ahora ser lo que Él quiere que hagamos, ser heraldo, predicando de su palabra. Entonces, esa decisión equivocada de Eva y de Adán provocó que lo sacaran del huerto del Edén. ¿Sí? Teniendo para vivir una vida placentera, una vida eterna, sin pecado, sin maldad. Una mala decisión, lo que provocó la maldición sobre el ser humano, de parte del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le dijo a la mujer, tú vas a concebir con dolores de parto. Y al hombre le dijo, la tierra te producirá espinas y abrojos, y vas a trabajar con el sudor de tu frente. Cuando todo lo teníamos, ¿sí? La desobediencia a esos lugares nos va a llevar a que siempre estemos sobreviviendo. Nuestro Señor es el dueño de todo. Él quiere que vivamos una vida plena, una vida llena de sus bendiciones, que son las que enriquecen y no añaden tristeza. Y ese es el gran problema hoy en día. El ser humano se ha encargado de querer hacer todas las cosas como él cree. Y ya cuando llega la vejez, hay muchos que se frustran porque pensaron hacer o lograr algo y no lo consiguieron ni lo lograron. Y la palabra nos enseña que no es con espada ni con ejércitos, es con su Santo Espíritu con quien vamos a lograr lo que anhelamos. Dios nos va a dar la fuerza, la fortaleza para implementar lo que queramos hacer en nuestra vida, para su obra. Y de esa manera nuestro Señor va a empezar a trabajar en cada uno de nosotros. Vayamos al Salmo 1. Y así como comienza, así va a terminar. Del 1 al 3. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener cuidado con quién tenemos una amistad. ¿Sí? Por eso yo siempre he hablado y he dicho que yo voy a elegir con quién quiero compartir mi tiempo, mi vida. ¿Sí? No es con cualquiera. A los del mundo lo vamos a afrontar para predicarle de nuestro Señor. Pero aún los que están dentro de la iglesia y que no están haciendo las cosas correctas, ni aún con esos. ¿Sí? Porque hay muchos que están, pero no lo son. ¿Sí? Nada más aparentan que son ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sí? Y yo tengo que tener la habilidad y la capacidad para saber con quién tengo que compartir y convivir y hablar de nuestro Cristo Jesús. ¿Sí? No es con todos. En su momento se les da la palabra y si la reciben, vamos a ser un cuerpo con nuestro Señor Jesús y vamos a vivir una vida en armonía para que su nombre, que es sobre todo nombre, sea exaltado y glorificado a través de nuestro testimonio. No de nada más tanta palabrería, no. De la vida que estamos llevando día a día aquí en este mundo. Dice el 2, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. O sea, nos ocupamos, no nos preocupamos, nos ocupamos en tener esa relación y esa comunión con nuestro Dios. Tenemos que deleitarnos con nuestro Dios. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Y si Él es nuestro Padre, nos va a corregir. ¿Sí?
O nos va a redarguir su Santo Espíritu cuando queramos hacer alguna cosa que no es grata delante de sus ojos. Y de esa forma vamos a ver y vamos a entender que Él está trabajando y obrando en nuestra vida. Pero cuando tú haces lo que quieras y no pasa nada, tú te tienes que dar cuenta que hay un vacío en tu vida. Y ese vacío se llama Jesús. Porque si Jesús habita en tu vida, Jesús te va a redarguir, Jesús te va a corregir, Jesús te va a disciplinar, no te va a dejar que haga lo que tú quieras. Y esa es la evidencia que realmente estamos haciendo lo que le agrada a nuestro Señor. Dice el 3, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. ¿Sí? De ese tipo de árboles debemos ser nosotros. Por eso le dijo que árbol que no dé fruto será cortado, desarraigado y echado al lago de fuego. Si estamos arraigados al árbol de la vida, nosotros también tenemos que ser árboles y llevar y arrebatarle almas a Satanás para llevárselas al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Y ese es un compromiso que nosotros hemos adquirido, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice nuestro? Y aquí yo estaré con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la seguridad que tenemos de nuestro Dios. Si nosotros hacemos lo que Él nos está demandando, tenemos el respaldo de nuestro Dios. Hasta el fin del mundo, dice. Pero si nosotros no vamos y predicamos y enseñamos, no estamos haciendo nada. Para que Él nos respalde, para que Él nos cuide, para que Él nos bendiga, para que Él, donde quiera que andemos, que su soberanía se refleje en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque no vamos a ser nosotros, va a ser Cristo en nosotros. ¿Sí? Y nadie va a poder con Jesucristo. Entonces, si nosotros somos imitadores de Jesús, pues nadie va a poder con nosotros tampoco. Simple y sencillamente hay que imitarlo. Por eso Pablo le decía a la iglesia de los Corintios, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿No has visto a Jesús? Ok, yo sí lo he visto. Yo tuve esa relación, esa comunión. Ok, yo estoy aquí, imítenme cómo vivo yo, cómo hablo yo, qué es lo que hago yo. Y de esa manera vamos a aprender y vamos a crecer. Sus hojas jamás se marchitan. ¿Qué es lo que marchita al árbol? Que no tenga agua. No solamente lo marchita, lo seca. Si no tienes aceite, si no tienes vino nuevo, este cuerpo, este árbol rápido se seca. Tenemos que tener esa unción de su Santo Espíritu, ese aceite fresco que fluya de los pies a la cabeza. Eso es lo que nos va a rejuvenecer. ¿Sí? Por eso esos grandes hombres, Cali tenía 80 años. Cuando dijo, ¿sabes qué, Josué? A mí dime cuál es la tierra que me corresponde, yo voy a pelear por ella. Él no esperó que le dijeran, ¿sabes qué? Ten esta, no. A mí dime cuál es y yo voy a tomar a mi tribu y vamos a pelear por ella. Y así es como debemos nosotros pelear por la bendición que Dios ya nos ha puesto en nuestras manos. O sea, nuestro Dios es un Dios generoso. Y por eso el apóstol Pablo decía, mi Dios suplirá cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo. Ya las bendiciones de nuestro Dios ya están en nuestras manos. Hay que pelear la batalla. ¿Sí? Y eso es una lucha que tenemos día con día aquí en este mundo. Si nosotros estamos preocupados y afanados en lo del mundo, nos va a arrastrar este mundo. Pero si nosotros hacemos lo primero, que es orarle un tiempo, establecer un altar, leer su palabra, estarla meditando, estarla practicando, vamos a crecer y vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque Dios ya nos dio la victoria. ¿No dice que somos más que vencedores? Hay multitudes y millones que están perdiendo la batalla. Y todo por no tomar el compromiso de no tener una relación, una comunión. Porque la palabra es la que te va a dar la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. No es el alimento físico, no. Es el alimento espiritual. Porque tu alma va a estar restaurada, sanada
y lo va a reflejar tu cuerpo exteriormente. De que hay multitudes y millones que se ven, que aparentan que están sanos, pero por dentro están todos enfermos. ¿Cuál es la causa? Que su alma está enferma. Y si nosotros alimentamos nuestra alma de la palabra, nuestra alma va a estar fuerte y robusta, y lo vamos a reflejar exteriormente. Claro, dice su palabra que nuestro exterior cada día se va deteriorando, pero nuestro interior cada día se va renovando. ¿Quién es quien lo renueva? Su Santo Espíritu. Si nosotros nos vamos a la palabra, vamos a encontrar de qué manera trabaja nuestro Señor en la vida de cada uno de nosotros como su iglesia. Y no nos vamos a conformar a lo que diga la ciencia médica. Nos vamos a aferrar a lo que Él nos está enseñando a través de su palabra. Porque dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La otra causa por la cual se marchita el ser humano, ¿cuál es? El pecado. El pecado te debilita, el pecado te enferma, el pecado te destruye y el pecado te mata. Por eso hay jóvenes de 20, 30 años, aparentan una edad que ya de 40, 45. ¿Por qué? Por la vida que han llevado, que de continuo están en el pecado, transgrediendo, ¿no?, una con otra. Ese es su estilo de vida y eso es lo que refleja su persona. Están marchitos, están sedientos porque no está la fuente de agua viva en sus vidas, que es Jesús. Y si Jesús está en nosotros, Él nos va a dar esas fuerzas que a nosotros nos faltan para seguir adelante. Porque si Él comenzó la obra en nosotros, Él la va a terminar con nosotros. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si te llamó con un plan y un propósito, para que no vuelvas atrás, para que vivamos una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la pregunta es, ¿cuántos de la iglesia viven en santidad? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes una relación con la palabra, ¿qué es lo que tienes? Pura religión. Eso no sirve. Y el día de mañana van a venir las pruebas, porque las pruebas van a venir, las luchas van a llegar a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestros hijos. Y si nosotros no nos agarramos y tomamos la armadura de nuestro Señor, nos va a vencer. ¿Sí? Aunque dice su palabra que somos más que vencedores. Si nosotros no tomamos el compromiso, Satanás te va a vencer. Por eso en Efesios nos habla que la armadura de Dios, hay que ponernos toda la armadura, la coraza, el casco, el cinto, todo completo, para ser un guerrero como nuestro Señor y para vencer cada una de las batallas que tengamos aquí en este mundo. Solamente de esa manera vamos a llegar a ese destino glorioso y maravilloso con nuestro Señor. Jesús, ¿qué es lo que hacía? Cada mañana se subía a orarle al Padre, a tener una relación, una comunión, tarde y noche, tarde y noche. ¿Qué es lo que hace hoy en día la iglesia? O sea, cada quien tiene que examinar su vida. Vayamos a Proverbios capítulo 15, versículo 3. Proverbios 15, versículo 3. Y tienen que subrayar hasta estos versículos. Todo es fundamental, pero hay unos que son claves para tu vida, para que Dios cambie y transforme tu vida. Dice, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo lo bueno o estás haciendo lo malo? En todo lugar. No hay lugar donde nos podamos ocultar de nuestro Dios. Él es nuestro guarda, es nuestra centinela, Él no va a estar vigilándonos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? Aún en la oscuridad, aún en lo más escondido.
Para Él no hay oscuridad, para Él no hay tinieblas. Él es la luz. Aún en las más densas tinieblas, ahí resplandece la luz. ¿Dónde te quieres meter? Cuando la mente no está ordenada, muchos piensan, no, pues vamos para acá, mira, acá no nos ven, pero lo está viendo el que está aquí arriba. Sí. Y de Él es el que tenemos que tener temor, no de la gente. La gente puede decir o hablar lo que quiera. De quien tenemos que tener temor es de nuestro Dios, porque de Él dependemos. Y si nosotros no nos aferramos a Él, ¿en quién vamos a confiar? ¿En nuestras autoridades? ¿En nuestro presidente? ¿O en lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra? Dice el 4, la lengua que brinda alivio es árbol de vida. O sea, la lengua o la persona que habla la palabra de nuestro Señor es alivio para aquella que la recibe. ¿Sí? Es medicina a sus huesos cuando uno les está hablando y predicando de la palabra de nuestro Señor. ¿Sí? Te trae refrigerio a tu vida, te quita esa inquietud. ¿Por qué? Porque Dios hace la obra a través de sus servidores. Él es el que hace todo, no somos nosotros. Nosotros nada más damos la palabra, pero Él es el que hace la obra perfecta en la vida de cada uno de nosotros. Por eso habla de la persona, dice, la lengua que brinda alivio es árbol de vida. ¿Qué tenemos que? Una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de que Jesús puede hacer lo que tú necesitas. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier persona. ¿Por qué no hace excepción de personas? Dice su palabra, ¿no? Que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Que en Él no hay sombra de variación ni mudanza de tiempo. Y eso es lo que tiene que salir de nuestra boca, este libro de la ley, que no se aparte ni de día ni de noche. Por eso fue lo que le dijo a Josué. ¿Sabes qué? Tienes que esforzarte y ser valiente. Y si este libro de la ley no se aparta ni de día ni de noche de tu vida, nadie te podrá hacer frente y todo lo que emprendas serás prosperado. Y es una promesa de nuestro Señor para nosotros, pero es el compromiso total, no es parcial. Y lo primero es Él, ese es el primer mandamiento, amarlo sobre todas las cosas, no sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tus bienes, no, es Él sobre todo. Y de esa manera lo estamos honrando y glorificando. ¿Sí? Ya después podemos hacer lo segundo. ¿Sí? Pero primero siempre es Él. Y de esa manera nuestro Señor también va a bendecir y va a abrir las fuentes de bendición. Dice, la lengua insidiosa deprime el espíritu. Es aquellas personas que hablan puras tonterías, palabras corrompidas. Si le dice una persona inocente y le dice una palabra corrompida, a lo mejor en vez de sentirse a gusto, pues la vas a deprimir. ¿Sí? Porque no tienen la capacidad de dónde va el dardo. ¿Sí? Y nosotros tenemos que tener la capacidad de dónde vienen los dardos. ¿Sí? Van a llegar, pero nosotros, pues esto viene de allá, lo desecho. Pero hay personas o hay multitudes que están dentro de la iglesia que en vez de desecharlo, reciben todo lo malo. En vez de que reciban lo bueno, reciben lo malo. Y mira, me dijo esto y me hizo esto. Nosotros tenemos que crecer. Y para crecer, solo Jesús es el que nos da el crecimiento. Sí. Y es el problema hoy en día en la iglesia. Nosotros tenemos que desechar todo lo malo. Porque lo malo el día de mañana nos va a enfermar el alma. Y el día de mañana vamos a pagar las consecuencias. ¿Sí? Nosotros tenemos que tomar todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Vamos a la calle y ¿qué es lo que va a hablar el mundo? ¿Qué va a hablar los jóvenes, los adolescentes? Pero sabemos quién es a través de esos jóvenes. No son ellos, es quien mora dentro de esos jóvenes. De igual manera tenemos que tener la habilidad y la capacidad, aún de los que están dentro de la iglesia, que hablan ese tipo de palabras. Tenemos que saber que no es esa persona, es quien mora dentro de esa persona. Ya sea una señora, un joven, adolescente, X. Y eso es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Saber discernir las cosas buenas de las malas.
Vayamos a Lucas capítulo 6, versículo 43. Lucas capítulo 6, versículo 43. Y nos está hablando a nosotros. Ya, si Él es el árbol de la vida, nosotros somos árboles. No somos árboles de la vida nosotros, no. Somos árboles. Nos asemeja como árboles. Y dice que árbol que no dé fruto será cortado, desarraigado y echado al lago de fuego. Dice, ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco da fruto, ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco del buen fruto el árbol malo. Si es un árbol de naranja, ¿qué va a producir? No va a producir limones, no va. O sea, y eso es lo que nos enseña la palabra de nuestro Señor. Por eso el apóstol Santiago decía que una fuente de agua no puede dar agua dulce ni agua salada. Y si nosotros lo entendemos como iglesia, nosotros siempre debemos de hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y en Apocalipsis también nos enseña el apóstol Juan, ¿sí?, que nosotros debemos ser fríos o calientes, porque tibio nos va a expulsar, nos va a vomitar. Y si nosotros como iglesia no entendemos y comprendemos, el día de mañana vamos a pagar las consecuencias. ¿Sí? Vamos a pagar las consecuencias porque Él nos deja su enseñanza y nosotros la ignoramos o tomamos el compromiso. Y por eso Jesús les decía a estos religiosos, ¿por qué ignoráis? Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Errar es no pegarle al blanco. ¿Sí? ¿Sí? Cuando tú lo ignoras, el día de mañana también Él nos va a ignorar. ¿Sí? Y es cuando nosotros no vamos a querer. Por eso hay que tomar el compromiso total, porque Jesucristo se entregó todo en la cruz del Calvario. Y así como Él se entregó todo, también nosotros tenemos que consagrarnos todo. ¿Sí? Porque ahí Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Y venga lo que venga en el mundo, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger y Él nos va a llevar a donde Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Dice, a cada árbol se le conoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. Pues tampoco de nosotros. Y por eso es el gran problema hoy en día en la iglesia. Hacen lo que quieren, viven como quieren. Entonces, ¿cuál fue la causa o cuál fue el propósito por el cual el Padre nuestro Señor lo llevó a la cruz? Si antes estábamos en las tinieblas y en las tinieblas no mirábamos nada, no veíamos nada. Y por eso hacíamos lo que hacíamos. Pero dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesús, al reino de la luz. ¿Y cuál es la causa por la cual sigues pecando? ¿O por qué sigues haciendo lo que tú quieres? O sea, son consecuencias que nosotros tenemos que pagar tarde o temprano. ¿Sí? Si nosotros no nos alineamos a lo que Él ya estableció, el día de mañana vamos a pagar las consecuencias. Siendo que Él ya pagó el precio para que nosotros lleváramos una vida plena, que no tengamos carga. La carga hay que dejársela a Él, pero hay que tomar el compromiso también de hablarles y predicarles de su palabra. ¿Sí? Dice que Él no nos da carga que nosotros no podamos llevar. ¿Qué carga estás cargando? Saca el pecado, exponlo y apártate de él y toma el compromiso, predícale a tu hermano, a tu prójimo, a tu vecino. Y es muy fácil y muy sencillo. ¿Sí? Que estar cargando el pecado. El pecado nos debilita. ¿Sí? Y si nosotros no los ponemos, ¿te imaginas cuántas personas viven toda su vida cargando ese pecado? Costales de pecados traen cargando. ¿Sí? Nosotros no. Cuando pecamos, dice que hay que confesarle a nuestro Señor.
Y ese pecado que le confesemos nos debe de servir para que el día de mañana ya no lo hagamos y seamos mejores. Y de esa manera va a venir el crecimiento sobre nuestras vidas. O sea, de las decisiones equivocadas o de los pecados que cometimos, eso nos debe de servir para el día de mañana ser mejores. No para seguir tropezando con lo mismo. Dice el 45, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien, pero el que es malo de su maldad, produce el mal, porque lo que abunda en el corazón, habla la boca. Aquí está lo bueno y aquí está lo malo. ¿Qué es lo que sale de tu boca? O sea, no solamente ser generosos, es parte de... ¿Qué es lo que hablamos? Cosas de nuestro Señor. Que este libro de la ley se esté fluyendo de nuestra boca, hablándoles, predicándoles, enseñándoles. Sí. Porque el mundo tiene lo malo y por eso hablan lo que hablan, hacen lo que hacen. Pero nosotros como iglesia ya no debe de ser así. Nosotros debemos de proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos cómo el Padre de nuestro Señor levantó a Juan el Bautista para preparar el camino. Y él predicaba el evangelio del arrepentimiento. Decía, arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús venía detrás de él. ¿Sí? Él venía preparando el camino. ¿Sí? Yo los voy a bautizar en agua, pero aquel que viene es poderoso, lo va a bautizar en Espíritu Santo con fuego. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Tal vez a nosotros les vamos a predicar, le vamos a decir, y tal vez a lo mejor en ese momento no lleguen a los pies de Jesús, pero vendrá el otro y Dios los convencerá. Pero hemos hecho lo que le agrada a nuestro Señor. Nosotros no vamos a convencer a nadie. A lo mejor a usted, a mí, nos hablaron en otros tiempos, pero tuvo que pasar pruebas difíciles para reconocerlo. Y por eso estamos aquí. ¿Sí? Pero hay muchos que la primera que les hable, rápido reciben el mensaje, rápido reconocen que la soberanía de Dios para que Él sea quien tome el control de su vida, de su familia. Y lo que debe de abundar en nuestro corazón, pues es Jesucristo. Y Él es amor y tenemos que amarnos los unos a los otros. Por eso tenemos que tener compasión los unos de los otros. ¿Sí? No que al que está sufriendo, pues hay que sufra, hay que se las arregle. Tenemos que exhortar en el amor de Dios, pero también sin dejar de estar ahora sí que en comunión y una relación. ¿Sí? Porque de esa manera vamos a crecer nosotros como iglesia. ¿Sí? Tenemos que edificarnos los unos a los otros. Nadie es perfecto. ¿Sí? Y si yo estoy fallando, para eso está mi hermano. ¿Sabe qué, hermano? Y tenemos que recibir la corrección. ¿Sí? Porque si no, de otra manera, yo sería Dios. Yo no tengo pecado, yo soy perfecto. No, nadie somos perfectos. Y esa es la capacidad que debe de haber en cada uno de nosotros. Reconocer cuando hemos fallado o cuando hemos pecado. ¿Sí? Solamente el que no falló ni pecó fue Jesús. Pero mientras estemos aquí en este mundo, de tiempo en tiempo vamos a tomar decisiones equivocadas o vamos a pecar. ¿Sí? No vamos a practicar el pecado. Estoy hablando que de tiempo en tiempo. ¿Sí? Y Dios nuestro Señor nos va a perdonar. ¿Sí? Porque cada que estemos confesando nuestros pecados, estamos limpiando nuestra ropa. ¿Sí? Esa ropa contaminada, viciada por este mundo. Así de que la palabra de nuestro Señor no debe salir de nuestra boca. Que nuestras relaciones y nuestras conversaciones sea siempre Jesús. Que siempre sea nuestro pastor. Ya cuando terminemos una reunión, entonces hablar los proyectos o los planes que tengamos por hacer. O el anhelo de nuestro corazón, porque también se vale. Pero primero lo primero, sobre todas las cosas. Y vamos a ir terminando en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13. Y fíjense, es aquí el final, mis amados. ¿Cómo comenzamos y dónde vamos a terminar?
cómo nuestro Señor nos lleva a que nos vayamos ordenando a lo que Él comenzó y cómo va a terminar. ¿Ya lo tienen? Dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Quién está hablando? Jesús. Dice, yo soy, no que tú, no, yo no soy nadie. Él es el gran yo soy. Y por eso nosotros debemos de recibir la disciplina y la corrección. Y hay multitudes que están dentro de la iglesia y no, pero yo digo esto, no, pero yo creo esto. Y sabes que a mí me fue bien por esto, yo hice esto. Eso no tiene validez para nuestro Señor. Él es el gran yo soy. Yo soy el principio, yo soy el final, yo soy el alfa y el omega. ¿Nosotros qué somos? No somos nada. Somos la obra perfecta de sus manos. Y si no nos tomamos de sus manos, vamos a ser vulnerables. Porque Satanás no tiene compasión, sean niños, sean adolescentes, sean ancianos. Él viene a rematar y a arrasar con todo. Dice el 14, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cómo vas a lavar las ropas? Dice, doblemente felices los que lavan las ropas. O sea, los que se despojan del pecado. Los que traen al guardado ese pecado el día de mañana, ¿quién sabe qué vaya a pasar con esa persona? Por eso dice que poca levadura leuda toda la masa. O sea, un pecado que tú dices, ay, es insignificante. El día de mañana ya está todo contaminado. Tenemos que estar sensibles para cualquier cosa. Ay, Señor, perdóname porque aún con mi mente, con mi pensamiento lo hice. Hay muchos que lo hacen con la mente, con las manos, con todo el cuerpo. Entonces es más visible. Y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Él es la puerta, no hay tanta opción. Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sí? Y nadie entra sino por Jesucristo. ¿Sí? Así de que, ¿qué vida estamos viviendo? ¿Estamos siguiendo al pastor de pastores? ¿O a quién estamos siguiendo? Porque hoy en día yo me he dado cuenta que en gran cantidad aquí en este mundo están siguiendo al hombre, no están siguiendo a Jesús. Para seguir a Jesús tenemos que tener una relación, una comunión con su palabra. Y cuando alguien le esté hablando y predicando, ustedes van a tener la capacidad de saber discernir si es de Dios o es del hombre, si es una doctrina del hombre. De esa forma podemos discernir las cosas, porque hay muchos que se van a meter así infiltrados. Habla de los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros. O sea, de esos va a haber por donde quiera. Y por eso nuestro Señor dice que nadie los engañe. Y para que nadie te engañe, tú tienes que tener una relación con tu Dios. Y para poder entrar por las puertas de la ciudad, dice el 15, pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Sí. Esas personas que no confiesan sus pecados, esas personas que no reconocen a Jesucristo, te van a quedar afuera. Y habla de perros, no dice seres humanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el apóstol Pedro decía, la puerca vuelve al cieno y el perro a su vómito. Está hablando de la mujer y del hombre, ¿sí? Porque un animal es irracional, ¿sí? Y Dios nos dio raciocinio para pensar antes de actuar.
¿Y por qué nos habla de esa manera? Porque así vive el ser humano, camina como animales, no piensan. ¿Por qué? Porque están cegados, así los tiene Satanás. Pero cuando venimos a Jesús, todo ese velo lo quita nuestro Rey, para poder ver y poder discernir las cosas buenas de las malas. Y tenemos que exhortar a nuestros hermanos, aún a nuestro prójimo, porque si no, el día de mañana nuestro Señor nos dice: ¿por qué no le hablaste a tu vecino? ¿Por qué no le exhortaste del pecado en el cual tú sabías que estaba? ¿Qué le vamos a decir? Tenemos un gran compromiso con nuestro Dios, pero nada más es de hablar y predicar. Ese es el compromiso que tenemos nosotros, ¿sí? Y el compromiso de nuestro Dios es convencerlos del pecado a través de su Santo Espíritu. Nosotros no vamos a convencer a nadie, ¿sí? Así que como comenzamos, así terminamos, ¿sí? Dios es soberano y Dios es fiel. Así como comienza, así termina, ¿sí? Y va a terminar con su iglesia, con una iglesia radiante, con una iglesia sin mancha y sin arruga, para que sea la novia del Cordero de Dios, ¿sí? Porque Él es el que nos quitó todo pecado, toda mancha y toda arruga. Y solamente Jesús va a decir quiénes son los que nos tenemos que vestirnos, ¿sí? Él es el que nos va a conceder vestirnos de lino fino, blanco, resplandeciente, que son los hechos y el testimonio de los santos, que somos nosotros. No va a decir que porque tú estás en la iglesia, pásale, no. Él te va a decir, te va a conceder, póntela, y te la vas a poner esa vestidura blanca. Bienvenido a las bodas del Cordero de Dios. No vaya a pasar como las 5 vírgenes insensatas. Así de que mejor hay que tomar el compromiso y tomarnos y arraigarnos en la fuente de agua viva que es Jesucristo. Y que este árbol que soy yo y que son ustedes, estemos dando fruto cada día que Dios nos permite estar aquí en este mundo, arrebatándole almas a Satanás. ¿Sí? Y de esa manera tenemos la seguridad y la certeza que nuestro Señor va a cumplir lo que nos ha prometido. Él nos ha prometido tantas promesas aquí. Y muchas de estas se están cumpliendo en nuestras vidas, yo no sé en sus vidas. Estamos batallando, estamos afligidos, pero no estamos derrotados, ¿sí? Y eso es lo que está preparándonos en nuestra vida. Nos está purificando como el oro, y cada que nos purifica son las pruebas que vienen a nuestra vida. Y la resistencia y la fortaleza que Él nos está dando como seres humanos. Pero es a través de su Santo Espíritu, no es de mi carne. Y así de esa manera vamos a ir creciendo para ser verdaderos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Por eso Pablo le decía a la iglesia de los Efesios: nosotros tenemos que resplandecer como el firmamento en medio de una generación torcida y depravada. Así está el mundo y así están muchos que están dentro de la iglesia. Pero si Jesús está aquí, vas a resplandecer, porque Jesús es luz. ¿Sí? Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y así es lo que tenemos que reflejar nosotros como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de nuestro Señor. Queremos que el día de mañana estemos con el Rey de Reyes, donde Él es la luz. Dice que no va a haber luna ni sol. Él va a ser la luz. Ya no va a haber día ni va a haber noche. Jesús es la luz. Y ahí vamos a habitar y vamos a vivir eternamente y para siempre. Si nosotros hacemos lo que Él nos está demandando y enseñando a través de su palabra. Gracias te damos, Padre, en este día tarde, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.